Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy, como siempre, que no es la excepción, vamos a hablar de temas positivos, temas que nos hagan crecer como personas, ser mejores personas y, por supuesto, hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Creo que les va a gustar. El tema es la resiliencia, la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia y cómo podemos obtenerla? Pero para esto vamos a escuchar primero los mitos que hay sobre la resiliencia, es decir, vamos a hablar de lo que es, pero sobre todo de lo que no es. Y quisiera empezar con una frase de Helen Keller cuando hablamos este tema en nuestro corazón. Dice así: cuando se cierra una puerta de felicidad, otra se abre, pero con frecuencia nos quedamos mirando durante tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Esto sucede muchísimo en situaciones de adversidad. Vemos, como decíamos antes, en el papel blanco solamente el punto negro y no nos damos cuenta que es muchísimo más lo blanco de la hoja que ese pequeño punto negro que tenemos en nuestra vida. Y de eso precisamente se trata la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano de afrontar la adversidad y salir ileso. Y para esto podemos encontrar diferentes definiciones de este término. En psicología se dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una epidemia, etcétera. Nos hemos enfrentado en la vida a muchas de estas circunstancias traumáticas desde que nacemos. Incluso hay estudios que dicen que los bebés, su nacimiento es algo traumático. Después, cuando ya se desarrollan, se enfrentan a muchas situaciones de estrés. Se ha estudiado que los niños pequeños se estresan más incluso que los adultos, solo que nosotros, las mamás, los papás, la gente que tiene a su alrededor, les ayudamos a salir adelante porque queremos que crezcan, que sean personas normales, para empezar, como es el término que utilizamos a veces, pero sobre todo que sean hombres y mujeres de bien. Así es que ese vencer ese obstáculo, ese brincar esa barrera en la carrera de la vida, es lo que se llama resiliencia. Pero hay dos tipos de personas. Las personas que ante la adversidad se aplastan solas, lloran, se desesperan, le echan la culpa a alguien más, etcétera, y las que simplemente salen adelante más fortalecidos, más fortalecidas después de esta adversidad, ante una situación de aislamiento, de cuarentena, de epidemia, de una enfermedad grave, de una discapacidad, de algo que te pasó, de situaciones de violencia. Tú decides si sales fortalecido, si aprendes de esa experiencia o adquieres la mentalidad derrotera de decir, hasta aquí llego, ya no puedo seguir. Hay otros autores, como este autor francés, Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista. Él es experto o fue experto en comportamiento animal, es decir, etnólogo. Y este francés fue al que se le atribuye divulgar el concepto de resiliencia, pero él lo extrajo de otros autores, investigó a otros autores para poder divulgar o entender y estudiar más este concepto de la resiliencia. Fue John Bowles, este inglés, el que primero escribió algo sobre la teoría del apego en edades tempranas. Y este autor inglés, que habló sobre todo de apego y pérdida, él decía que los niños
ante una situación de que la mamá se fue o el papá se fue, o que los adolescentes que tuvieron una situación traumática de violencia, después de esta situación en donde se sentían apegados a esa persona que los violentó o apegados a esa mamá, a ese papá, a ese tío que los abandonó, cómo hay quienes salían adelante después de esa pérdida y hay quienes no. La mayoría sí, fue lo que se descubrió. Y sobre todo lo estudió mucho en niños pequeños, esto del apego a los padres, específicamente a la mamá. Hay otras teorías, inclusive, que hablan de que los bebés, cuando son pequeños, hasta los 3 años, se sienten tan apegados a la mamá que creen que son parte del cuerpo de la madre. No creen que sea su propio cuerpo, sino ser parte de ese cuerpo. Por supuesto, ahora sabemos, después de muchos siglos de investigación, que la persona es persona desde el momento de la concepción, porque su carga genética ya es distinta a la de la mamá, incluso a la de la mamá y el papá, ya adquiere su propia carga genética, ya está definido si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a tener los ojos verdes, azules, cafés, negros, etcétera, si va a tener el pelo liso o chino, si va a ser alto, chaparro, porque ya es, la persona ya es. Y en ese ser dentro del vientre materno que lo protege, que lo cuida, que está en un ambiente seguro, líquido, y después salir al mundo exterior en el momento del parto, en el momento del nacimiento a la vida social, bueno, pues eso es lo que se denomina el apego y después la pérdida. En este caso no es pérdida porque la mamá sigue con él la mayoría de las veces, la mamá, incluso la mamá y el papá, siguen con ese bebé, lo cuidan, lo protegen, han visto que los bebés los envuelven, como decimos aquí en Nuevo León, como tamalito, para que se sigan sintiendo protegidos, también para que no se lastimen, ¿verdad? Con las manos, pero protegidos en un ambiente cerrado y de esa manera poco a poco vayan acostumbrándose al mundo, al otro ambiente que les tocó vivir, que ya no es el vientre materno. Así es que todo esto puede ir de manera natural en un bebé y después en un niño, pero se rompe esta manera natural cuando hay una pérdida, cuando es abandonado, cuando es violentado. Y es ahí donde el ser humano aplica esto de la virtud de la resiliencia, que no lo razona en ese momento, simplemente lo suelta como una manera de defensa. Sin embargo, cuando somos adultos, pareciera que nos olvidamos de esta virtud de la resiliencia y nos frustramos ante cualquier dificultad. La generación X y la generación Y están muy relacionadas con esa falta de resiliencia. Yo no creo que toda la generación sea así, pero sin embargo, lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en donde todo lo tenemos a lo fácil, todo es inmediato, todo lo podemos obtener por medio del internet o de una llamada telefónica que lo llevan a la casa, que no tenemos que preocuparnos por muchas cosas que antes nos preocupamos por otras ciertamente. Algunos psicólogos dicen que esto ha hecho que tengamos menos resiliencia. No sé si se aplique por ser una generación o si nosotros mismos, como educadores, como padres de familia, estamos provocando esa falta de resiliencia. Yo creo que más bien es la educación que le damos a nuestros hijos lo que sí está haciendo que se pierda esa virtud de la resiliencia, como en el libro que estuvo muy de moda hace 10 años aquí en el norte del país, que habla sobre padres obedientes, hijos tiranos, ¿no? Les damos, parece que son nuestros dueños los hijos, les damos inmediatamente todo y ahí es donde
no los estamos entrenando en esta resiliencia y en un futuro que cuando les haga falta, cuando ya sean adultos y estén solos, pues les va a ser más difícil aplicarla. Así es que yo les quiero decir primero lo que es la resiliencia, qué no es, y después en el siguiente programa vamos a hablar de, o en la siguiente media hora, vamos a hablar de cómo adquirir esta virtud de la resiliencia. Recuerden que estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Un Mundo Mejor Radio o programa Un Mundo Mejor, y también, por supuesto, en este canal de YouTube. Por favor, darle me gusta y suscribirse a la página para que les lleguen las notificaciones de los siguientes programas. Sobre todo tenemos entrevistas buenísimas con personalidades internacionales. Hay una definición que a mí me gusta mucho también de resiliencia, y esta no es de ningún francés o de ningún inglés, sino es de mujeres latinoamericanas. Lina María González Ospina y Lorena Susana Paredes Núñez, de la Universidad Internacional de SEC, Ecuador, dicen que la resiliencia es la capacidad para afrontar, sobrevivir y disfrutar de la vida diaria, sus regalos y vicisitudes. Fíjense cómo en una definición tan pequeña estamos hablando de todo lo que es la resiliencia. Capacidad para afrontar, sobrevivir, disfrutar de la vida diaria. Entonces, estas tres cosas, el afrontarlo, el sobrevivir a ello, pero sobre todo disfrutar de la vida con lo bueno y lo malo, esa es precisamente la virtud de la resiliencia. Por eso me encanta esta definición de Lina María González Ospina y Lorena Susana Paredes de la Universidad de SEC, Ecuador. Por cierto, saludos cordiales, amorosos a toda la gente bella de Ecuador que he conocido en 2 ocasiones que he visitado 2 ciudades distintas, bueno, varias, pero especialmente 2 que les tengo mucho cariño, que es Cuenca y Loja, y que me recibieron de veras con los brazos abiertos cuando he hablado en congresos, en conferencias con ustedes. De veras los quiero mucho, gente de Ecuador. ¿Cuáles son estos mitos que les hablaba al principio sobre la virtud de la resiliencia? Es decir, ¿qué no es la resiliencia? Hay quien dice que es una cualidad, una virtud, un valor. Bueno, recuerden que las virtudes son valores que los hacemos ya nuestros y se convierten en virtudes. Por eso yo utilizo más la palabra virtud, porque estamos luchando por adquirirla, ¿no? Tenemos el valor, probablemente la cualidad en algunas ocasiones, pero queremos convertirla en virtud, que ya sea parte de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son estos mitos y qué es lo que yo infiero al haber estudiado esta virtud de la resiliencia que la gente piensa que es y que no necesariamente es? El primer mito es que cada persona nace con un cierto grado de resiliencia. Ese es un mito muy extendido. Hay quien dice que las mujeres somos más resilientes que los hombres por la cuestión de que aguantamos más el dolor, que eso lo demostramos con el parto, ¿verdad? Con algunas enfermedades, que aguantamos lo que sea con tal de proteger a los hijos. Una buena madre da la vida por sus hijos. Bueno, otras personas dicen que al revés, que los hombres son más resilientes porque las mujeres lloramos más, inmediatamente nos desvanecemos, nos desmayamos más seguido. Bueno, ni una cosa ni otra, porque además aquí entran muchas veces los estereotipos, ¿no? ¿Cada persona nace con un grado de resiliencia? No. ¿Cada persona nace con un temperamento? Sí. Tenemos un temperamento que está en nuestros genes, es decir,
nuestros padres, nuestros progenitores genéticos nos han dado ciertas características, no solamente físicas de las que se ven, sino también ciertas características de temperamento. Hay bebés, ustedes lo verán cuando van a una maternidad, a ver, hay un cunero, una sala de cunas, que hay varios bebés. Hay unos que son muy, como decir, muy llorones al principio, o que son muy inquietos, que se están moviendo, que se quitan las sábanas, etcétera, y acaban de nacer. Y hay otros que están tranquilitos, calmados, que les gusta mucho dormir, etcétera. Eso es parte del temperamento. Hay unos que son muy comelones y otros que no quieren comer nada. Temperamento. Pero recuerden que la personalidad se compone de el temperamento, el ambiente social y la educación en donde se desarrolle el niño, la niña, y la formación del carácter. Ahí se forma la personalidad. No es solamente el temperamento con el que naciste, sino además se combina con esta formación del carácter y con este ambiente social. Ahora, la formación del carácter tiene mucho que ver con la resiliencia, eso sí, porque es donde uno dice, hasta aquí sí, hasta acá no, hay que seguir, hay que no seguir, hay que equilibrar, me voy a aguantar, voy a superar. Eso sí tiene que ver la resiliencia con la formación del carácter, pero no es que se nazca con un cierto grado de resiliencia. Hay familias que los hijos son más resilientes, sí, porque tiene mucho que ver la formación familiar. Hay familias que son la mayoría, los hijos, menos resilientes, sí, desgraciadamente sí puede ser, por lo mismo que les damos todo a lo fácil o que los compadecemos mucho. Señoras y señores, esto de compadecer a los hijos tantas veces, pobrecito, tiene mucho trabajo, pobrecito, le encargan mucha tarea, pobrecito, su papá, su mamá, son unos ogros, pobrecitos, sus maestros no lo quieren. Eso no ayuda a que después se enfrenten verdaderos problemas fuertes, verdaderas dificultades. Ese es el primer mito. No se nace con un grado de resiliencia. El segundo mito, los hombres son más resilientes que las mujeres. Bueno, ya lo decíamos hace rato, no es que los hombres, porque tienen más fuerza física, y eso también pues biológicamente está demostrado, no tiene nada que ver con falta de equidad de género, o sea, está demostrado que biológicamente un hombre tiene más fuerza física, es parte de la naturaleza humana y de la complementariedad del hombre y la mujer, que la mujer tiene ciertos atributos biológicos y el hombre tenga otros ciertos atributos biológicos para poder complementarse. Entonces, los hombres son más resilientes porque son más fuertes físicamente, no necesariamente. Las mujeres tampoco. No es cuestión de género, ese es un otro mito. No es cuestión de género, no es cuestión de ser hombre o ser mujer. Es cuestión de educarnos en la virtud de la resiliencia. Ese pues está aparentemente ese mito muy fácil de entender, pero hay quien no lo entiende porque cree que luchar por una equidad de género, es decir, eh, las mujeres somos mejores, ¿no? O los hombres somos mejores. No hay mejores o peores. Todos somos personas y todos podemos ir hacia esa meta de ser las mejores personas y de hacer de este mundo un mundo mejor, más solidario, más justo, etc. Superar las adversidades, juntos ayudarnos, etc. Tercer mito relacionado con la virtud de la resiliencia. Como les digo, mitos generalmente es cosas que no son, pero a veces puede ser que tengan mitad verdad y mitad mentira, ¿no? O un poquitito de verdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque el tercer mito es precisamente que la resiliencia es contagiosa. ¿Es mito sí o no? Pues parte sí y parte no. Es como la alegría.
No es que la alegría sea como la varicela. Tú tienes varicela o tienes eh, COVID y lo contagias porque al hablar sueltas partículas de saliva y lo contagias. No, no es porque te pegas a una persona y ya se te contagió. Tampoco. No es porque te llevas muy bien con alguien y se te contagió. No es contagiosa per se. Sin embargo, sí es contagiosa en el sentido de que así como la alegría, cuando yo me sonrío o me río, puedo o estoy de buen humor, puedo contagiar a toda mi familia con ese buen humor. Así, si en mi familia me ven que soy resiliente, que yo supero las adversidades, que digo una frase que repito muy seguido, que es todas las cosas malas tienen después algo bueno, pues eso sí se va a contagiar. Porque si a mí me ven fuerte, si a mí me ven que yo supero estos obstáculos, van a decir, bueno, si ella puede, yo también puedo. En ese sentido sí es contagiosa. Si a un maestro, los estudiantes o una maestra, sus estudiantes, la ven, lo ven, que le falla la computadora y trae el plan B y el plan C y el plan D y no está, ay, ¿por qué? Esta es la peor universidad del mundo, el peor colegio, ¿por qué me hacen esto a mí? Bueno, eso se va a contagiar. Y si algunos, quienes me escuchan son docentes, me entenderán que hay profesores y profesoras que están pues diciendo cosas malas de la institución y luego salen los estudiantes y tú los escuchas repitiendo esas cosas negativas que el maestro les dijo. En cambio, tú ves profesores, profesoras bien motivadores que dicen, vamos a salir de esta. En todas las universidades sucede que falla el Zoom, que falla el Internet, pero nosotros podemos dar la clase aunque no tengamos Internet, podemos dar la clase aunque no exista el pintarrón, aunque no haya el proyector de pantalla, pues ellos también van a tener en un futuro, en sus trabajos, el plan B y C y D y E para superar alguna adversidad. Y esto yo les digo que algunos empresarios, cuando se hacen las encuestas del perfil de un egresado de alguna universidad, ellos analizan esto y dicen, a ver, este trabajador, esta trabajadora, este colaborador, porque ya no se dice trabajador, se dice colaborador o colaboradora, sabe solucionar los problemas, me trae soluciones y no problemas. Quiero saber dónde se formó, de qué universidad viene. Creen que todo está en la universidad, por supuesto que gran parte está en la casa, pero es donde ellos hacen este perfil y después a la hora de contratar, contratan más de una universidad que otra. No es cuento, yo lo he platicado con algunos de recursos humanos. No todos lo hacen así, pero sí hay gran cantidad de empresas que lo hacen. También algo que hacen mucho y que están haciendo cada vez más las empresas, empezaron haciéndolo los norteamericanos, los europeos, y ahora pues se hace mucho en México y en toda Latinoamérica porque pues muchas empresas son transnacionales, es que no solamente les hacen pruebas de aptitud o de conocimientos en el examen al momento de querer ingresar a una organización a trabajar, sino que ya ese examen contiene casos prácticos. Entonces ya no es solo reactivos, en donde yo marco un puntito con una cruz o relleno un círculo de respuesta buena o mala, de cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta y cómo reacciono, no, sino que también son de casos. Según si la persona sabe solucionar el caso y cómo lo soluciona, es el parámetro que ellos toman en cuenta para decir, esta persona es un ser humano valioso que me va a ayudar a que mi organización crezca. Que cuando haya un problema va a saber solucionarlo. También toman mucho en cuenta si sabes formar equipos.
Pero sobre todo esto de los casos me llama mucho la atención porque en varias clases en la universidad en donde yo imparto, que es el Tecnológico de Monterrey, clases de ética, utilizamos la metodología de casos de la Universidad de Harvard. Bueno, pues las empresas están utilizando cada vez más esta metodología de casos antes de contratar a una persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta si tiene resiliencia. Ahí es donde te das cuenta si tiene varias alternativas de solución. Y es ahí donde también la empresa contagia esta virtud de la resiliencia, porque estamos hablando del tercer mito, que es la resiliencia es contagiosa. Sí y no. No es contagiosa per se, pero sí es contagiosa en el sentido de que podemos formar en la resiliencia y podemos nosotros ser resilientes y contagiar a otros. Ser como paradigma, ejemplo a seguir para los demás en esta virtud de la resiliencia. Como esos ejemplos que leemos en muchas ocasiones o que escuchamos en conferencias de personas exitosas que han salido adelante a pesar de las adversidades. ¿Recuerdan a Tony Meléndez, este joven que sin brazos tocaba con los pies la guitarra, que cantaba, que nació de esta manera y todas sus extremidades un poco atrofiadas y que él dice, yo puedo, porque yo soy. Y él sale adelante por este carácter y por esos padres que lo apoyaron tanto. Ese es el caso también de Helen Keller, esta mujer que nació ciega, sorda y muda. Imagínense, no poder ver, pero tampoco poder hablar y tampoco poder escuchar. Porque bueno, la mayoría de las personas que son sordas no hablan porque aprendemos por el oído, pero hay personas sordas que se les educa para, o sea, con una técnica muy especial, por medio de tocar las cuerdas vocales, la exterior, la garganta por fuera, y pueden hablar. Sin embargo, esta chica tenía esa imposibilidad de hablar, esa imposibilidad de escuchar y tampoco podía ver. ¿Cómo adquiere cómo se contagia con esta virtud de la resiliencia? ¿Cómo la adquiere? ¿Cómo la ejercita? ¿Cómo la hace crecer? Por una maestra que tuvo de 22 años, que la ayuda a salir adelante, pero sobre todo por sus padres. Y Helen Keller no solamente sale adelante, estudia, se prepara, sino que es una gran escritora. Y sus escritos llegan al corazón de muchas personas, es famosa en todo el mundo, y llegan tanto al corazón de otras personas que las hacen querer tener esa virtud de la resiliencia. Entonces, este ejemplo, este paradigma, son de los que debemos seguir. Les voy a leer algo más de lo que dice esta gran autora Helen Keller, y dice así: soy demasiado feliz, imagínense, ciega, soy rey muda, soy demasiado feliz en este mundo para pensar mucho en el futuro, excepto para recordar que hay amigos amados que están esperándome en el hermoso algún lugar de Dios. A pesar de los años transcurridos, los siento tan cercanos que no me resultaría extraño si en cualquier momento me tomaran de la mano y pronunciaran palabras de ánimo como solían hacer antes de irse. Habla de los amigos que se fueron, de los amigos que han muerto. Y a pesar de que tuvo pues muchas pérdidas, ella siempre está de buen ánimo, siempre está contenta, siempre está feliz. En varias ocasiones habla de la felicidad, ¿sí? Habla también menciona algunos poetas. Dice, un poeta dijo una vez que yo debía de ser feliz porque no podía ver el presente desnudo y frío, sino que vivía en un sueño hermoso, vivo en un sueño hermoso, es el presente real, que no es frío, sino cálido, no está desnudo, sino lleno de miles de bendiciones. Esta persona veía la hoja en blanco y no el punto negro. Esta persona tenía mucha inteligencia emocional. Uno de los ejercicios de inteligencia emocional es
el que te hacen escribir, y esto es de los primeros ejercicios sobre inteligencia emocional, te hacen escribir en un papel 10 cosas buenas que tienes y 10 cosas que aparentemente son malas o que son áreas de oportunidad. Pongámosles cosas buenas y malas. Y te dan un límite de tiempo. Y la mayoría de las personas escriben mucho más rápido las cosas malas que las cosas buenas. ¿Por qué? Porque vemos el punto negro y no la hoja en blanco. Helen Keller vería la hoja en blanco. Y el último mito de la resiliencia es que toda persona tiene un límite, que hasta ahí va a llegar tu resiliencia, que te va a llegar una dificultad, la vas a superar, te va a llegar otra, la vas a superar, pero si te llegan muchas o te llega una muy grande, ya no vas a poder, porque tenemos un límite. Señores y señores, jóvenes que me escuchan, esto es falso. Nosotros establecemos nuestros límites. Si queremos, podemos. Si estamos dispuestos a querer adquirir esta virtud de la resiliencia, lo vamos a lograr. Y yo espero que ustedes se decidan a tenerla. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Nos vemos en un momento más o en el siguiente programa. Hasta luego.